Normalidad que se retoma en 2 regiones y que estamos esperando también que ocurra en la región metropolitana. ¿Hay una leve mejoría? Hay, es cierto. Fuimos a recorrer distintos hospitales. Estuvimos en el Hospital El Carmen y también en el Hospital de la Universidad de Chile y pudimos comprobar esta cifra. Ha disminuido un 92% la ocupación de camas UCI en la región metropolitana. Sin embargo, hay que seguir cuidándonos. La gran pregunta es ¿cuándo comienza el desconfinamiento? ¿Hasta cuándo estaremos en cuarentena? Y también hoy vamos a seguir con el tema que teníamos ayer, que hoy día todavía nos preocupa. ¿Se acerca o no la votación al Congreso para poder sacar el 10% de las AFP? Todo eso nos va a ocupar en este capítulo de Contigo en Directo. Por ahora los invito a conocer desde dentro cómo están los hospitales hoy en día. No pensé que en algún momento iba a estar en una situación así. Todos los días hay algo que pasa, todos los días uno no sabe lo que se encuentra. Desde la llegada del coronavirus a Chile se pusieron a disposición de los centros de salud, de los hospitales y clínicas para dar alivio y salvar vidas. Muchas veces nos hemos tenido que aguantar lágrimas frente a los pacientes. Es la llamada primera línea de la salud. Esos profesionales que enfrentan largos y extenuantes turnos, que han recibido a miles de pacientes y que con cada uno han vivido y sufrido las consecuencias de la pandemia más mortal de los últimos 100 años. Es un temor que tenemos constantemente nosotros como equipo. Acompañamos a hombres y mujeres de todas las especialidades que se pusieron a disposición de sus respectivos centros de salud, que de un día para otro comenzaron a vivir a diario con pacientes contagiados y que al mismo tiempo intentan no sucumbir al miedo del contagio y a separarse de sus familias. Que los cumplas feliz. ¡Felicidades, hijo! ¡Bravo! ¡Sopla, sopla! ¡Bravo! ¡Qué felicidad, hijo! ¡Felices 6 años! ¡Te queremos mucho! ¡Te amamos, hijo! ¡Muchos besos! ¡Te amo mucho, mi vida! ¡Te amo mucho, hijo! ¡Te quiero mucho! Te amo, besos, besos, chao, chao. Te amo, hijo. Los centros asistenciales han sido testigos de la brutalidad de un virus que no hace distinciones. Aquí se viven horas de angustiante tensión, donde el personal de salud lucha sin descanso para ayudar a pacientes que se debaten entre la vida y la muerte. Estamos en la comuna de Maipú, en el Hospital El Carmen, en donde cerca de 400 pacientes se encuentran hospitalizados. De ellos, el 85% corresponde a casos COVID positivos. Tuvimos la posibilidad de conocer de forma íntima el trabajo que se realiza al interior de este hospital. Aquí son más de 2.000 los trabajadores que entregan su vida para atender a todos los pacientes que llegan a diario. El servicio de urgencia inicialmente estaba compuesto por 3 áreas, que es el área de adultos, el área de ginecología y el área de pediatría. Sin embargo, durante esta pandemia hubo la necesidad de ampliar el servicio de urgencia. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han atendido más de 1.300 personas contagiadas de coronavirus, 1.300 historias y muchos de ellos aún siguen luchando por vivir. El servicio de urgencia y el personal que trabaja en urgencia es un personal que está permanentemente en estrés. En este hospital normalmente tenemos una afluencia de pacientes gigante. Por lo tanto, la afluencia no era el problema. El problema era la gravedad con que venían los pacientes y algo nuevo que era este virus, ¿no? Desde el inicio de la pandemia, el Hospital El Carmen ha ido habilitando sectores para recibir la gran cantidad de pacientes que llegan en condiciones complejas y que han requerido hospitalización intermedia y crítica. Los pacientes que llegan en estado más crítico son llevados hacia el área llamada recuperador. En este lugar, la rápida reacción de los médicos es fundamental para salvar la vida de quienes en muchos casos luchan por seguir respirando. Esta principalmente el área donde llegan los pacientes más graves, que es la zona de recuperador. Como acá tenemos 8 camillas,
Y acá tenemos 2 box con 4 camillas adentro, que son los pacientes más graves. Hace 3 semanas teníamos todo el lado de acá, con pacientes conectados a ventilador mecánico. Teníamos los reanimadores también ocupados con ventiladores. Pacientes que eran bastante jóvenes, la verdad. Que el promedio de edad de los que teníamos acá ventilados debe andar más o menos los 53, 55 años. Lamentablemente, algunos de esos fallecían. Entonces, cuando uno habla con los familiares, siempre se lleva una carga emocional. Cada paciente que falleció, que no fueron tantos los turnos que tuve yo, pero aproximadamente han sido unos 4 pacientes que fallecieron, uno se lleva gran parte de la pena de los familiares consigo. Lo más difícil de trabajar en el servicio de urgencia es dar esas noticias que no debieran ser. Uno de los centros asistenciales que también se ha destacado durante esta pandemia es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Han reconvertido áreas completas para dar respuesta a la alta demanda de pacientes y sus enfermeros, técnicos, doctores y administrativos trabajan cada día con la convicción de salvar vidas. Un equipo del matinal acompañó al doctor Yup Ramunkong por los pasillos de este centro asistencial. Ahora estamos en la urgencia. Este es el pasillo en donde se comunica desde el ingreso. Puedes comunicarte con la segunda parte de la urgencia, que son las urgencias leves. Nosotros estamos diferenciados, aquí tú lo puedes ver, pero eso tiene un ingreso al medio. Ese ingreso permite que hayan 2 flujos, pacientes leves de la puerta hacia allá, pacientes de mayor gravedad para acá, que se ingresa por otro lugar. Tenemos ingresos separados. Esa puerta que está ahí es por donde la ambulancia ingresa a las camillas. Tiene que ser muy expedito. Tú te fijas, llega la ambulancia, inmediatamente ingresa porque estos son nuestros box de reanimación. Si tú te fijas, están desocupados y tenemos la ventaja hoy día que tenemos cámaras para poder supervisar lo que están haciendo los equipos dentro y poder apoyarlos desde fuera cuando requieran algún otro elemento. ¿Por qué pasó esto? Primero, para que sea una colaboración con el equipo de afuera, y lo segundo es que nosotros usamos máscaras especiales en el box de reanimación al intubar, que no te permiten comunicarte. Es muy difícil hablar. Estamos utilizando señas y para afuera basta hacer una seña para yo acercarme y decir qué es lo que está faltando. Esta área de acá era pediatría. Los niños. Hoy día esto se transformó y lo pediátrico, como tiene muy poca demanda, se dejó solo en los hospitales pediátricos. Y esto se convirtió todo para adultos. Y si tú te fijas, acá tenemos los equipos de cómo nos vestimos nosotros para entrar al box de reanimación cuando va a haber aerolización del virus, porque ahí tú lo puedes respirar, te puede entrar por los ojos. Es distinto cuando tú conversas con alguien. Y estos son los equipos completos, que son con otras mascarillas, tiene otros trajes, tiene trajes de estos impermeables, son 3 capas de traje, 3 guantes, más la máscara completa y el cierre facial y el sello facial completo. ¿Y cuánto te demoras en ponerte todo este traje? De 3 minutos más o menos en promedio. Visto más saturado todo son las urgencias. Efectivamente, nosotros sabíamos que esto iba a ser una especie de pirámide y que obviamente las camas críticas iban a ser las primeras en ser colapsadas, y luego de eso nosotros íbamos a tener pacientes graves que iban a empezar a llenar las otras unidades. Los hospitales han empezado a reconvertir sus camas rápidamente y luego empieza a caer hasta llegar a la urgencia, y que es la puerta del hospital, al punto en donde llegan y tú ya tienes que empezar a tus boxes transformarlos en camas críticas o en camas de hospitalizados. Y ahí es cuando se produce el colapso. ¿Cuál es el indicador de que un paciente está crítico? Los indicadores son por esferas. Está la esfera hemodinámica, quiere decir que se está hipotensando, se está apagando la parte cardiovascular. Puede ser por el corazón o por otro elemento, se empieza a apagar. Y lo otro es la parte respiratoria, que es lo más crítico que estamos viendo ahora. Que ya la oxigenación, o sea, la cantidad de oxígeno en la sangre está bajando, el esfuerzo ya es tanto y ya no puede seguir esforzándose, se está agotando. Asfixiando, sí. Porque no tiene ya fuerza para respirar, no puede... Se acaba la fuerza, se acaba la energía. Y por eso nosotros al final le apoyamos con una máquina externa para que haga el fuelle que él necesita. Pero esa es la parte más crítica, no al que está agitado, sino que ya se agitó incluso al punto de agotarse y no poder respirar más por sí mismo. Doctor Koch, ¿por qué acá dice intermedio y no es intermedio?
Lo que pasa es que si entramos de aquí hacia allá, entramos al pabellón quirúrgico y al área de reumatología. Pero este sector es el sector de intermedio que hoy día también cumple funciones de UCI. La complejidad de intermedio a UCI es por la ventilación mecánica de los pacientes sedados y dormidos. Mientras ya tenga un paciente sedado, dormido, con bombas de difusión continua y con todo el soporte de droga y ventilatorio, es un paciente de UCI, de unidades críticos. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice SPO2 muy bajo? Porque él tiene una saturación de oxígeno bajo 87. Y aquí se está seteando, la alarma te alerta desde cierta saturación. Por ejemplo, aquí decía 90. Si la setearon a 90 y está bajo 90, te va a acusar. Algo pasa con ese paciente. Sigue bajando, ¿eh? Sí, pero está bajo el límite, pero no es algo crítico. Por lo tanto, habría que ir a ver si es que es necesario subir la cantidad de oxígeno que se le está administrando o en qué contexto está, tal vez ir al siguiente paso, que va a depender de la complejidad. Estás viendo Contigo en Directo. Es que ver que la vida de una persona se va de las manos es una de las situaciones que ningún profesional de la salud quiere permitir. Para todo el personal de salud es una angustia constante, porque muchos de esos pacientes, en otras circunstancias tal vez, aún seguirían con vida. Y eso es algo que bien saben en el Hospital del Carmen de Maipú. En este momento, el sector de recuperador ya dejó de ser un área de pacientes intubados porque se generó un nuevo espacio para poder darles una mejor atención en un esfuerzo gigante que ha hecho el hospital para aumentar su capacidad de camas críticas. Clínicamente, los pacientes están, algunos bastante graves, otros han ido mejorando. Acá tenemos un paciente que estuvo bastante complejo, hoy día ya vamos a completar las 24 horas de extubación y podría salir una unidad de menor requerimientos de cuidado. Tanto en el Hospital del Carmen como en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile han afrontado esta pandemia con altos estándares de seguridad y profesionalismo. Esta es la última, la estación de enfermería, y como ustedes ven, se ha evitado el hacinamiento. Ya no hay un cúmulo de gente ni siquiera en la urgencia, pese a todo lo que ustedes ven que están utilizando. Hoy día todos usamos un delantal de tela, un delantal plástico, protector, escudo, mascarilla, porque ya es todo el tiempo, esto es todo el tiempo. ¿Cuántos trabajadores se han contagiado? Acá en el hospital no hemos tenido brotes internos, han sido todos aislados y de casos domiciliarios. Explícame qué es lo que está ocurriendo hoy. El paciente está de guatita para... Está en prono, sí. O sea, eso es... La situación de prono, el decúbito prono, es colocar a un paciente de guatita sobre la camilla. Lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados a que nuestros pacientes estén en posición supina, quiere decir mirando hacia el techo. Por lo tanto, es una posición poco habitual. Y esta posición se busca en estos pacientes que ya están intubados, sedados. Tú te fijas, atrás está lleno de bombas de infusión continua para mantener a un paciente completamente dormido, con relajamiento muscular, con distintas cosas para que esté, digámoslo así, completamente apagado y nosotros sustentándolo por la vía de las drogas y de la ventilación. Y esto también hay que ir cambiándolo de posición cada cierto tiempo para que no se le produzcan úlceras o llagas en las protuberancias que van a estar en contacto con el colchón. Porque uno no lo sabe, pero espontáneamente uno en la cama se mueve, se reacomoda. Ellos no pueden, porque están completamente sedados y relajados. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona en esa posición? En general no debiese pasar más de 2 días hasta poder o hasta 3 días en casos más extremos, hasta poder colocarlo nuevamente en posición supina, pero puede ser complejo y va a tener mayor relación con la evolución respiratoria. Mira, nosotros tenemos aquí escrito la hora. Lo que va pasando, este paciente lleva 11 días en ventilación y los 11 días ha estado de guata. 11 días. Nosotros tenemos un estilo que en el fondo casi podríamos decir que es patentado por los médicos, por los intensivistas de acá y que está publicado y que es el prono prolongado. En otros países como en Europa o en Estados Unidos lo que se usa más es tener ciclos de prono, por ejemplo, de 16 horas y las siguientes 8 horas en la posición supina y después darlos vuelta de nuevo. Ahora vamos a ver pacientes críticos que están hospitalizados acá en una unidad que tiene por ahora 6 camas habilitadas y hay pacientes en ventilación mecánica, pacientes graves.
pacientes con neumonía COVID son pacientes que llegan acá muy graves y la recuperación es bastante lenta. En promedio están en una UCI aproximadamente, hemos visto como entre 2 o 3 semanas. Entonces, como es un poquitito lenta la recuperación, hay que hacer el traspaso del tubo orotraqueal, que es lo que uno le coloca al paciente, a una traqueostomía. Ahí adentro las normas de seguridad se extreman, ¿no? Todo el mundo está con 2 o 3. Sí, lo que pasa es que aquí el turno entero es en un área que es abierta con pacientes COVID. No sale la gente que está acá de turno en ningún momento. Si hay algo que se repite en cada uno de los centros asistenciales del país, sea el que sea, es la soledad que se vive esta enfermedad. En este lugar los pacientes se encuentran en ventilación, luchando por salir adelante sin poder recibir la compañía de un familiar. No hay abrazos, no hay muestras de cariño. Aún así, para los trabajadores del hospital es necesario hacerlos sentir que no están solos. Nosotros en el fondo pasamos a ser su familia acá, los equipos clínicos. Somos los que los vemos las 24 horas, los 7 días de la semana, los que los acompañamos. Todo el personal, la verdad es que está bastante comprometido en ese sentido. A pesar de la entrega total del personal frente a sus pacientes, hay algunas cosas que no se pueden suplir, como el contacto familiar. Sabemos que una vez que un paciente ingresa al hospital, lo hace solo, sin compañía, pero acá han encontrado una manera de acercarlo a sus seres más queridos. El paciente, al escuchar, aunque no esté consciente o aunque no esté con los ojitos abiertos, ellos igual recepcionan el cariño de su familia. Y eso, dicen, los motiva a seguir luchando porque ellos están aislados y esto es una forma de conectarlos. Estás viendo Contigo en Directo. Esta pandemia ha sido tan violenta y brutal que todos, y mucho más los trabajadores de la salud, se involucren con sus historias. No solo son pacientes aislados, a veces son matrimonios y también familias completas los que están en el mismo hospital luchando por vivir. Por eso es conmovedora esta imagen que registró este equipo en el hospital de la Universidad de Chile. Las 2 personas de celeste que están equipándose ahí en la mitad del pasillo no son personal médico, son familiares de un paciente que agoniza. Se les ha permitido entrar a despedirse de su papá, en este caso, y esa es una de las experiencias más duras que se pueden vivir en relación al COVID-19. Pacientes que mueren solos o casi solos, y como los médicos que solían ser el personal médico, no solo los médicos, que solían ser una suerte de apoyo, una red de apoyo, ahora tienen que mantenerse más distantes y hacer las gestiones para que en este caso las 2 hijas puedan entrar a despedirse del padre. Es imposible a través de estas imágenes transmitir la tensión que se siente en este pasillo, pero presencialmente uno entiende de lo que hablaba el doctor John Duke cuando dice que la emergencia se palpa en este tipo de situaciones. Lamentablemente hoy día tenemos una familia que se viene a despedir de su papá, que la última vez que lo vieron fue cuando lo vinieron a dejar a la urgencia, y que ahora, después de 3 semanas de dar una lucha, está falleciendo, y que lamentablemente también se da, como se ha dado en otros casos, que tenemos a su señora hospitalizada en la sala del lado, y que su señora afortunadamente está evolucionando mejor, pero como ella se hospitalizó primero, nunca alcanzó a enterarse de que su marido se hospitalizó, y menos de que está tan mal y de que va a fallecer en las próximas horas. Es un shock tremendo para los familiares, y entonces, claro, tienden a derrumbarse, y uno también se derrumba un poco con ellos. Hoy mismo me tocó darle la noticia a un grupo de familiares respecto de que su familiar probablemente ya
no iba a salir de la unidad, y eso es tremendamente duro, no deja de serlo, pese a que ha pasado mucho y que estamos sobreexpuestos a esta situación más de lo habitual, como tiende a ser en UCI, no te deja de doler, no te deja de remecer. ¿Qué es lo más tremendo en tu caso? ¿Recibir un paciente y saber que quizás una de las posibilidades es que no salga, o tener que hablar con la familia y decirle eso? Bueno, es todo un proceso bastante duro en realidad. Si bien las personas muchas veces llegan comprometidas de conciencia ya a la unidad, por lo que no podemos hablar con ellas directamente, si te involucras con ellos, estás muy cerca en forma diaria, conoces su evolución, conoces su contexto familiar, su contexto social. Y en ese sentido es muy difícil como desprenderse de la historia que hay detrás de la persona a la que tú estás atendiendo. Pero no son solo los pacientes quienes de alguna manera sufren una gran soledad. Muchos de estos trabajadores, además de exponerse a un estrés extremo, tienen que alejarse de sus familias, un sacrificio que deben hacer para no ponerlos en riesgo. Hay un desgaste personal, también familiar, porque eso implica costo de no poder ver a nuestros familiares para tratar de evitar de exponerlos, dado que nosotros estamos en un lugar donde hay una sobrecarga viral mayor que en nuestra parte. Así que eso también es un desgaste en lo personal, porque uno tiene que limitarse en poder ver a sus familiares. Entonces eso es bastante fuerte para nosotros. Yo me contagié. Y yo me contagié a mis hijos también. Si yo me hubiera contagiado fuerte, hubiera tenido que separar de mis hijos, y yo tengo familia, o sea, tengo colegas que se han separado de sus hijos por esto. Yo no tengo esa posibilidad porque soy de Arica, así que aquí igual estoy como solita. A pesar de todo, ellos, la primera línea de la salud, están al pie del cañón. Los médicos estamos para eso, y más aún el médico de atención pública, somos médicos de batalla, somos de la primera línea y estamos listos para eso. Nadie ha bajado los brazos y hemos estado aquí siempre en la urgencia metidos, a veces en ocasiones sin poder dormir, en ocasiones alargando nuestros tiempos de turno porque faltan manos, pero el estrés emocional, el cansancio físico, el cansancio mental ha sido durísimo, durísimo. Estos son los trabajadores de la salud, comprometidos, que no abandonarán la primera línea hasta que se recupere el último chileno de este brutal virus, o hasta que encontremos la cura que el mundo pide de rodillas. Estamos presentando Contigo en Directo. Estamos en Contigo en Directo, luego vamos a hablar también del tema de las AFP que nos ha convocado en las últimas horas. Lo invitamos a participar de las redes sociales, #Contigo en Directo CHB, y también nuestra cuenta que es @Contigo en Directo. Estamos preparados ya para el desconfinamiento.